El sufrimiento. Uno es capaz de recordarse a sí mismo cuando está tratando de separarse del sufrimiento. Saber esto no es agradable y es una de las principales causas de que el sistema no sea popular. Sin el recuerdo de sí, el sufrimiento es inútil, porque lo que buscamos no es el sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento. Tenemos una actitud errónea hacia el sufrimiento. Creemos que es inútil y no sabemos cómo usarlo en forma adecuada. Cuando las circunstancias son difíciles, uno se pone negativo, pero debe recordarse a sí mismo para transformar el sufrimiento. La máquina cree que las palabras disipan el sufrimiento, pero no hay palabras que puedan aliviar cierto tipo de fricción. Solo la aceptación puede reducir al mínimo el sufrimiento intenso. El sufrimiento innecesario es producido por una mente perezosa. Es mucho más fácil sufrir sin necesidad que recordarse a sí mismo. No tiene mucho sentido que algunos estudiantes reciban grandes choques porque confunden un sufrimiento pequeño con un sufrimiento grande. No sabían cómo separarse de un gran choque. Esto tiene relación con la tendencia de la máquina a exagerar y agrandar el sufrimiento. Conforme vemos pasar los meses y los años, nos damos cuenta de que el mayor sufrimiento es, irónicamente, el sufrimiento innecesario. Nos dejamos llevar por el sufrimiento innecesario porque es muy difícil recordarnos a nosotros mismos. Como creamos confusión o problemas imaginarios, tomamos en serio muchos sucesos que de ninguna manera justifican la preocupación. Se burla de las cicatrices que nunca sintieron una herida. Si el hombre renuncia a su sufrimiento imaginario, ve que lo que persigue es hueco y que no existe. Debe llenarse este vacío con el recuerdo de sí. El sufrimiento innecesario es la causa de la gran parte de la desdicha. El temor y el resentimiento pueden hacer que 2 minutos de sufrimiento se prolonguen varias horas. A menudo, entre tú y el recuerdo de sí, está el sufrimiento innecesario. Debes adquirir el hábito de oponerte al miedo con el recuerdo de sí. La turbación que te invade porque no puedes recordarte a ti mismo es, por el contrario, material para el recuerdo de sí. El dolor real no es una emoción negativa cuando va acompañado de la moderación y el silencio. Gurdjieff decía que para despertar es necesario recurrir al sufrimiento voluntario. Algo que he usado durante muchos años es mantener los pies juntos y apoyados en el suelo mientras estoy sentado en la mesa. No los tuerzo ni los muevo de un lado a otro. Encontrarlos fuera de lugar es una señal que me recuerda volver al presente. El sufrimiento voluntario debe de ser discreto. Los demás no deben notarlo. Puedes tratar de no tomar café o té, o de no comer verduras o carne durante una semana. Hay que irritar a la máquina continuamente. Tu alma es la gran perla preciosa, y como todas las perlas deben de ser creadas mediante la transformación de la irritación. Cuando vas solo en el auto, siéntate del lado derecho o del lado izquierdo, o hacia atrás del asiento, o sobre una cassette. Pon en la radio
en una estación que no te guste, sube el volumen. No derrotes tu voluntad. Utiliza el sufrimiento voluntario durante 15 minutos y luego cambia a otra cosa. Existe una salida, pero no debes ser creativo para encontrarla. ¿Cómo podemos aumentar el sufrimiento voluntario? Haz lo que la máquina no quiere hacer o dale lo que no le guste. Cuando la máquina no tenga un sufrimiento grande con el cual trabajar, uno pequeño cumplirá la misma función. ¿El sufrimiento voluntario es una presión artificial o auténtica? ¿Es artificial y es auténtica? Es una presión artificial porque produce un resultado real. El sufrimiento voluntario, hay un elemento de voluntad. Sin embargo, dicho esfuerzo debe ocupar solo una parte del día. Puede ser útil evitar esfuerzos extremos para sufrir voluntariamente, porque la falsa personalidad se pondrá metas imposibles para impedir nuestro progreso y hacer que el despertar parezca imposible. Es más fácil recordarse a sí mismo cuando uno está relajado o tenso, cuando se siente neutral. Los tres estados son matices del recuerdo de sí. Pueden encontrarse a sí mismo presente cuando se está relajado, tenso o neutral. Recientemente vi una película sobre África. Había filas de personas que tenían una enfermedad que causaba ceguera. Parecía que su situación no podía ponerse peor. Pero no solo estaban ciegas, sino que además llevaban bastones y apoyándose unos en otros. Se seguían caminando sin rumbo. No había dónde ir en aquel lugar desolado. El universo es complejo. ¿Por qué existe un sufrimiento tal? Tal vez sea la naturaleza de los materiales lo que crean el sufrimiento. Dios tuvo que sufrir hasta lo indecible para crear su cuerpo astral, y el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Cada uno debe verificar que en verdad tiene un destino consciente. Si esto es cierto, significa que debe haber una obra ya escrita para que se lleve a cabo este destino, pues un destino consciente no puede ser accidental. El liberto es real y el sufrimiento es real, pues sin estos elementos no puede producirse un estado real. Los estudiantes deben de aprender a separarse del sufrimiento del maestro, así como el maestro debe separarse de las pruebas que tienen que pasar sus estudiantes. A pesar de esto, seguiremos teniendo compasión los unos por los otros. El sí mismo y el sufrimiento a menudo debe seguir un camino solitario. No deseo ocultar la realidad de que son compañeros melancólicos. Sin embargo, hay luz al final del túnel. En medio de la fricción, uno de los yoes más útiles que podemos fomentar es: ¿cómo puedo trabajar con este sufrimiento en forma distinta a la de alguien que no tiene el sistema? Creemos que no deberíamos sentir dolor, porque nuestras madres hicieron todo lo posible por aliviar nuestro sufrimiento. Esta es una forma de dominancia femenina. Nos programaron para evitar el dolor y cultivar una existencia biológica basada en el sueño cómodo. El despertar es un regalo divino y las fuerzas superiores usan reglas totalmente distintas de las que usaban nuestras madres. Sin embargo, los dioses nos aman conscientemente. Los dioses son nuestros padres y nosotros somos sus hijos. Nos están haciendo con ellos inmortales. Epitento dijo: nunca abandonaría
a mis verdaderos padres, los dioses. Tampoco ellos lo abandonaron. De hecho, él es ahora uno de ellos. Somos personas que han sufrido para encontrar una escuela. Aquí se nos enseña a transformar el sufrimiento en el recuerdo de sí. Tenemos la suerte de ser los receptores del trabajo, de la influencia. Ellos nos han dado la misión de desarrollar nuestra escuela. Aquí hemos recibido más que nuestra cuota de compensación. Por lo tanto, también hemos recibido más que nunca cuota de sufrimiento. Nada podemos hacer con el sufrimiento más que transformarlo y estar presentes. Al fin y al cabo, eso es todo. Nuestros aspectos negativos nos crean sufrimiento, que si es transformado la vida de los centros superiores, la mejor forma de trabajar con el sufrimiento es aceptarlo, no apartarlo, sino dejar que siga su curso. Tal vez lo más doloroso del sufrimiento sea desear que termine, porque cuando lo aceptamos, nos elevamos por encima de él. La vida tiene muchos momentos desagradables que debemos soportar con el sistema o sin él. Nos lleva mucho tiempo aprender a no escapar del sufrimiento, aceptarlo que las fuerzas superiores nos han dado. Obviamente, duplicar el sufrimiento tratando de escapar de él es una locura. La vida sería mucho más difícil si no tratáramos de mejorarla. Solo podemos nacer a través de 1000 errores. ¿Provocamos nuestra propia fricción? A veces cuando sufrimos innecesariamente. Además, hay una obra irrevocable escrita para cada uno de nosotros, y cada uno debe pagar por el don del despertar. El pago más difícil es la transformación del sufrimiento. No es posible transformar el sufrimiento imaginario en el recuerdo de sí. Solo el sufrimiento real se puede transformar en estados superiores. Después de pasar por una gran prueba, nos damos cuenta con una comprensión más profunda de que no hemos perdido más que ilusiones. Nadie puede ser real sin el recuerdo de sí, y el sufrimiento real consume la imaginación. Perdimos un estudiante en un accidente aéreo en la Ciudad de México. El domingo pasado estaba sentado en esta mesa y el lunes terminó su papel en la obra. Lo último que dije el domingo por la tarde fue que los estudiantes jóvenes, al igual que los mayores de edad, dejarían todo lo que tienen por el recuerdo de sí. A veces la influencia nos lo pide. La tristeza tiene lugar, pero hay que recordar apenas después de volver al recuerdo de sí. Una de las obras de William Vázquez representa a un ángel guerrero caminando con determinación, armado con una espada. La primera vez que vi este dibujo pensé que era extraño ver a un ángel participando en la guerra. Ahora comprendo que el enemigo de las fuerzas superiores es el sueño y que ellos deben usar medidas más fuertes para despertarnos. Recibimos una fricción considerable, no porque cometamos errores, sino porque estamos dormidos. Cuando uno estudia las vidas de los grandes hombres, puedes ver que están colmadas de sufrimiento. El sí mismo recordando a través del sufrimiento es el gran propósito de nuestra vida. No perderás nada real si sacrificas todo al momento. La única forma de transformar el sufrimiento es aceptarlo. Cuando se acepta, se escapa de él. Evitar el sufrimiento es en sí sufrimiento. Este es un gran secreto.
Sabemos que no tenemos otra defensa más que el recuerdo de sí. Cuando las fuerzas superiores nos dan fricción, sabemos que hay que callar y aceptar lo que nos dan. La verdad es muy simple. ¿Cómo podemos recordar lo que hemos ganado? Una de las cosas que la influencia acepta de nosotros es que tienen que hacernos recordar que olvidamos. Es importante tratar de recordar lo que hemos verificado y cuando nos duele lo suficiente recordamos. Cada uno de nosotros conoce el sufrimiento que experimenta en carne propia. Esta escuela es real y los choques han sido reales. Como no estamos buscando algo pequeño, no podemos esperar que el pago sea pequeño. Hay momentos en nuestra vida que el tiempo no puede destruir y la transformación del sufrimiento forma la gran parte de estos momentos. La actitud hacia los acontecimientos, no los acontecimientos en sí mismo, determina que uno sufra o no sufra. Es mejor ocultar el propio sufrimiento cuando sea posible. Antes el sufrimiento, ninguna palabra es tan conmovedora como el silencio. Aunque en medio de una enfermedad incurable, uno siempre tiene la opción de estar presente y alimentar su cuerpo astral. Cuando la muerte se acerca, inevitablemente, el recuerdo de sí se revela como el todo. Entonces uno trabaja con mayor empeño por crear una tendencia personal hacia la evolución. Nuestro tiempo está contado y el tiempo es casi lo único que tenemos. Siempre debe haber una fricción tan intensa que pueda despertar la conciencia. La mayor parte del despertar consiste en soportar la fricción sin identificarse. No es tan fácil pasar por las puertas de San Pedro. Cuando experimentamos largos periodos de sufrimiento, lo único que podemos hacer es soportarlo y transformarlo. El sufrimiento intenso nos fuerza a cuestionarnos el significado de la existencia. Mientras más sufrimos, más lo cuestionamos. Recuerda, hay respuesta. Todos los tipos reciben fricción, no importa cuál sea el centro de gravedad. Uno debe pagar con la transformación del sufrimiento por el papel que se le ha dado. El hombre necesita un sufrimiento formidable para llegar a ser realmente un hombre. La mujer debe de ser como el hombre y experimentar una inmensa fricción para despertar. En cierto modo debemos acostumbrarnos al sufrimiento. La fricción acaba, sin embargo, con frecuencia una forma más intensa la reemplaza. Si persistimos en transformar el sufrimiento, seremos menos vulnerables a él. No obstante, debemos experimentar dolor y elevarnos por encima de él. Tenemos una vida real y para comprenderla debemos transformar el sufrimiento. Solo comprendemos verdaderamente lo que hemos sufrido. Date este consejo. El sufrimiento no fue creado para que me identifique con él, sino para que lo transforme. Buscar alivio al sufrimiento a través de los demás, en lugar de uno mismo. Posterga el dominio de sí. Procura aliviar el sufrimiento, no de causarlo. Cuando parezca que otros están perdiendo su trabajo, aférrate al tuyo y al recuerdo de sí, y ocupará el lugar que le corresponde. Aunque vivimos bellos periodos, el despertar no es un proceso agradable. Debes pagar el precio terrible, y algunas percepciones son devastadoras para tu naturaleza cordial. Es necesario aceptar el sufrimiento como principio dador de la vida y no como un obstáculo. Hay ejemplos notarios que todas las esferas de la vida humana, desde esclavos hasta emperadores, que nos guían a una experiencia profunda. Lo que tienen en común es la transformación del sufrimiento.
Uno puede inclinarse o doblarse con la presión. Hay que dejar de esperar que pase y aceptarla, porque la única forma de transformar el sufrimiento es abrazarlo. El conocimiento y el ser no puede desligarse. El conocimiento que consumimos es el sustento inmortal creado para dar vida a los centros superiores. Si queremos ser las palabras, debemos sufrir. Sin embargo, no debemos sufrir innecesariamente. Debemos esforzarnos en transformar el sufrimiento. Debemos aprender a usar el sufrimiento, porque los choques negativos pueden crear el tercer estado. Una parte de nosotros cree en el sufrimiento, que le ocurrirá a otro. Sin embargo, el despertar no es para el otro, es para ti. Después de transformar el sufrimiento, hay que evitar la tendencia a aflojar el paso y caer en el sueño. Transformar el sufrimiento y no identificarnos con él abre todas nuestras posibilidades. Aún así sabemos que el sufrimiento es una experiencia dulce y amarga, y que resulta difícil esperarlo con placer. La falsa personalidad debe morir en nosotros, para que los centros superiores nazcan y nosotros experimentemos esa muerte. Los choques nos devuelven al presente y nos recuerdan a sí mismos fuertemente a nuestra identidad, en medio de la locura temporal de la vida. No esperemos despertar sin pagar el precio. No hay victoria sin batalla, ni corona sin virtud sin causa. En todo caso, el sentido común nos mantiene unificados. Una razón por la cual se sufre es por pensar demasiado en sí mismo. Así se crea el propio sufrimiento. Para despertar hay que aprender muchos pequeños secretos. Uno de ellos es que no es posible despertar cuando es demasiado indulgente consigo mismo. Cuando aprendes a ser menos indulgente contigo mismo y a mirar alrededor, los centros superiores comienzan a emerger. Con esto, las fuerzas superiores se aseguran de crear una identidad piadosa, una identidad dispuesta a servir al rayo de la creación, en lugar de buscar egoístamente de él. Muchas áreas de trabajo pueden parecer insignificantes a una mente no educada, y sin embargo, como pueden transformarse en algo imperecedero, son una bendición. Debemos recordar que la fricción no es lo que parece. Desde cierto ángulo puede ser insidiosa, pero desde un punto de vista más elevado, el sufrimiento es un principio dador de la vida. El significado esotérico del vino es la comprensión. El vino, al igual que la comprensión, tiene propiedades mágicas. Además, posee el color de la sangre. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, transformó la verdad en comprensión, lo cual es un proceso basado en el sufrimiento. Nuestro sufrimiento nos proporciona una enseñanza real. Cuanto mayor es la enseñanza, mayor es el sufrimiento y mayores los resultados. Casi ninguno de los discípulos de Cristo tuvo una muerte natural. Debemos hablar de estas cosas con el fin de prepararnos para lo que ha de venir. Cuando uno soporta el sufrimiento, carga con su propia cruz. Cada uno de nosotros fue elegido para desempeñar este papel. Uno debe sufrir las mismas pruebas para lograr los mismos resultados espirituales en cualquier época. Ningún hombre puede conocerse a sí mismo si no tiene un corazón que ha soportado la desesperación. Hay que esforzarse por lo que parece inaccesible, pues allí reside la realidad y solo la desesperación puede sacarla lo más alto de los muros. Periódicamente todos recibimos choques que nos dejan trastornados, que nos devuelven a la realidad. Tratar de
no identificarse con los acontecimientos que no pueden cambiar. Sin duda, recibir choques es una extraña manera de escapar, pero tenemos la suerte de que, por lo menos, existe una manera. Con el fin y el tiempo, se aceptan los choques, no como interrupciones en la vida, sino con agradecimiento, con interrupciones del sueño, y se los aprecia porque dan vida a los centros superiores. Dejemos que el sufrimiento nos toque, pero no que nos consuma. Recuerda, cuando te sientas desamparado, tienes ayuda. La influencia. No desesperes, persevera y penetrarás a la eternidad. Leonardo da Vinci dijo: mientras pensaba estar aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo a morir. El recuerdo de sí nos enseña a vivir y nunca a morir. Recuerda la magnitud de lo que buscas, un cuerpo astral inmortal, y la trivialidad de las múltiples distracciones que te rodean. No te desanimes.